Hola, ¿cómo están? Yo soy Moisés, esto es el podcast número 1. Comenzamos. Si Dios es tan bueno, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? Si mi Dios, si ese supuesto Dios es tan bueno, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? Yo me puse a meditar sobre este tema desde hace ya varios meses y encontré, leí, descubrí 7 respuestas que quiero compartir contigo. Pero si eres un poco desesperado, te conviene adelantarle hasta el último, porque creo que la última respuesta, el último punto, es el que suena con más sentido. Los primeros 6 son verdad, de acuerdo a la luz de la Biblia, de acuerdo a lo que creemos si somos creyentes. Pero aunque sea verdad, no hace mucho sentido cuando estamos sufriendo. Entonces podrías adelantarle hasta el final y escuchar la respuesta que voy a compartir contigo. Pero si quieres aguantar todos los minutos que yo voy a estar aquí, pues bienvenido y comenzamos. Si Dios es tan bueno, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? Creo que la primera respuesta que podemos dar es una respuesta teológica, que aquí abro un paréntesis. La respuesta del sufrimiento o del sufrimiento en el hombre la podemos ver desde 3 perspectivas: perspectiva filosófica, perspectiva psicológica y perspectiva teológica o doctrinal, de credo, donde los creyentes sacamos lo que creemos. Pues de la psicología tengo ideas vagas, porque tengo bastantes amigos y amigas psicólogas y hemos intercambiado puntos sobre este tema, pero pues no soy un maestro, no soy alguien que domine el tema para hablar de ello. Si pensamos en la filosofía, pues también tengo ideas vagas, pero tampoco soy alguien que domina el tema. Entonces, pensemos desde el punto de vista teológico, que es el que yo mejor domino, es donde mejor me muevo. Y partimos con una respuesta teológica. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo si Dios es tan bueno? Porque el mundo está caído. La primera respuesta es un poco vacía de significado para aquellos que no son creyentes, o muy vacía de significado para aquellos que no son creyentes. ¿Qué es un mundo caído? Resulta que el mundo, de acuerdo al credo cristiano, católico, judeo-cristiano, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Es la historia que todos conocemos: Adán y Eva, un mundo perfecto en el huerto del Edén, un clima perfecto, una eternidad para el ser humano. Pero llega un momento de falla donde el hombre comete el primer gran pecado, que ya sabemos la historia seguramente, y esa perfección termina en imperfección. El hombre es exiliado del Edén y ahora vive en un mundo caído donde hay muerte, donde hay dolor y donde obviamente hay sufrimiento. Entonces, si Dios es tan bueno, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? La primera respuesta es teológica, porque vivimos en un mundo caído. Pero hay que destacar que esta respuesta, por más teológica que sea, carece de significado, carece de sentido para cuando alguien está sufriendo. Pensemos en la mamá que tiene un niño con cáncer y que tú como creyente llegues y le digas que Dios sigue siendo bueno aunque su hijo sufra. No, o sea, la señora te va a tirar de loco y seguramente va a tener todas las armas y todas las herramientas para insultarte, porque en su dolor extremo, en el sufrimiento de ver a su niño con cáncer, pues no entra la lógica de un mundo caído que parte de la historia de Adán y Eva, donde había un mundo de perfección, una falla y luego imperfección. Si Dios es tan bueno, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? Número 2, la ausencia de Dios es la causa del sufrimiento en el mundo. Pensemos en cuestiones físicas, la luz y la oscuridad. Ya más de una ocasión alguien lo ha dicho: la luz existe, la luz la puedes medir, puedes analizar la distancia, puedes analizar a lo mejor el volumen. Yo no conozco muchas cosas de física, pero sé que la luz es medible y que existe. La oscuridad, sin embargo, no existe. La oscuridad simplemente es la ausencia de luz. Si pensamos en el frío y calor, se repite lo mismo. El calor existe. El calor se mide, está haciendo tantos grados de calor. Tú le preguntas a Siri, le preguntas a Alexa, ves la notificación en el celular para ver cómo está la temperatura del día y dice que está a 25 grados Celsius o a 10 grados Celsius
o a tantos grados Fahrenheit, lo que está midiendo es el calor. El frío no se mide porque se repite lo mismo que con la luz y la oscuridad. El frío no existe. Entonces, luz y oscuridad. La luz existe, la oscuridad no. Frío y calor. El calor existe, el frío no. Se percibe el frío, se percibe la oscuridad. Entonces percibimos también el sufrimiento. ¿Por qué percibimos el sufrimiento? Porque no hay calor, porque no hay luz, porque no está Dios. El sufrimiento en el hombre, entonces, es la ausencia de Dios en el hombre. Tu sufrimiento, mi sufrimiento, el sufrimiento que padecemos por diferentes circunstancias muchísimas veces es la ausencia de Dios, pero no siempre. Pensemos, por ejemplo, en alguien que dio su vida por el evangelio. Pensemos en una monja, pensemos en un sacerdote, en un misionero cristiano, en un pastor. Pensemos en alguien que ha dedicado toda su vida para Dios, en los mártires. Y los mártires murieron en sufrimiento. Podemos viajar a la época romana, cuando los cristianos eran azotados, apaleados, quemados, metidos en el circo romano para que pelearan con los leones. Sufrimiento al por mayor, y Dios estaba con ellos. Podemos pensar en los misioneros que ahorita están predicando el evangelio en Corea del Norte, en Irán, en el norte de África, en países donde por predicar de Jesús puedes morir. Entonces el sufrimiento no siempre es la ausencia de Dios, a veces nada más. Entonces seguimos avanzando. ¿Y qué podemos responder a esta pregunta tan complicada? Si Dios es tan bueno, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? El punto número 3 creo que es porque hay procesos. Y procesos lo podemos interpretar como un plan divino. Y lo podemos ligar al cuarto punto, que es que todo ayuda para bien a aquellos que aman a Dios. No es un refrán, no es un dicho. Lo mencionó Pablo en una de las cartas. Todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Dios. Entonces el sufrimiento, aunque parece que no sirve para nada, muchas veces ayuda para bien y muchas veces es un proceso. Pensemos en el niño de 4 años que en su mente no entiende, no hay lógica de por qué su mamá lo lleva a sufrir al consultorio médico. El niño ya sabe que cada que va al consultorio médico lo van a inyectar. El niño tiene pavor a las inyecciones. Ya una vez le dolieron y dice: no quiero volver nunca más al médico. Pero la mamá, en aparente maldad para el entendimiento del niño, lo vuelve a llevar con el médico y vuelve a sufrir el niño. Pero lo que sucede aquí es que el niño, en su mentalidad de niño, no reconoce el amor y la bondad de su madre de llevarlo al médico para vacunarlo y así prevenir un dolor mucho más grande y un sufrimiento mucho más grande que podría terminar en una muerte trágica por no haber sido vacunado. Podemos ir a ejemplos más comunes todavía, el sufrimiento del gimnasio. ¿Cuántas veces quieres ir al gimnasio pero no te levantas porque estás sufriendo? Pero también, ¿cuántas veces quieres ir al gimnasio y aunque estás sufriendo te levantas y vas y cargas las pesas y haces las rutinas y te duelen los músculos, te duelen las piernas, hay sufrimiento, pero sabes que es un proceso para llegar a un peso ideal, a un cuerpo sano, a una salud óptima? Entonces, si Dios es tan bueno, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? Lo podemos responder con un análisis así, como en el gimnasio o como la mamá y el papá amoroso que sabe que ese sufrimiento es un sufrimiento menor comparado con el sufrimiento de mañana que te podría traer el no hacer ejercicio y una enfermedad como la diabetes, o el sufrimiento de una vacuna que si no te vacunan después podría haber una enfermedad muy grave que te podría llevar a la muerte siendo un niño. Si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? Brincamos al punto número 5. El sufrimiento es un camino hacia Dios. Y esta también es una respuesta teológica. Todas son respuestas que tienen que ver con la Biblia, pero esta creo que es como la primera, la que más desenmaraña cuestiones teológicas profundas. El sufrimiento es un camino a Dios. Y podemos verlo con Cristo en el camino a la cruz, la vía dolorosa. De hecho, esa frase revela puro sufrimiento. El camino de Jesús
del Getsemaní al templo y luego de donde fue del Getsemaní a donde fue juzgado y de donde fue juzgado hacia el Gólgota donde fue crucificado, se le conoce como la vía dolorosa, o sea, puro sufrimiento. El camino a Dios es sufrimiento muchas veces en nuestras vidas. El camino de Jesús a la salvación eterna para nosotros le costó sufrimiento y le costó dolor. Entonces, si Dios es tan bueno, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? Simplemente por una verdad teológica tan profunda. Porque el sufrimiento es un camino, es la vía dolorosa que nos lleva a la resurrección y a la vida eterna. Una cruz de sufrimiento, unos clavos en nuestras manos, unos látigos, un abandono, el grito de la gente con odio, crucifíquenlo. Ese sufrimiento extremo en tu vida es la cruz que te va a llevar a una muerte segura, pero una muerte que solo es dormir un instante para despertar a una eternidad con Dios. El sufrimiento entonces es el camino a Dios. Y pasamos al sexto punto. Si Dios es tan bueno, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? Hay un escritor que me gusta mucho y que seguramente conoces, y espero que si no lo has leído, leas cuanto antes alguno de sus libros. Es C.S. Lewis, el autor de Narnia, que además de ser autor de Narnia fue un teólogo muy reconocido del siglo pasado y que fue maestro en Oxford y en otras universidades, una de las mentes más brillantes del siglo pasado, un ferviente creyente de Dios. Y él tiene un libro acerca del sufrimiento. Hay una película sobre su vida y donde se retrata un poco de este sufrimiento. Resulta que C.S. Lewis ya era un adulto maduro, más de 60 años, nunca se había casado, pero de repente le escribe una fan de Estados Unidos y le dice: hey, quiero conocerte, voy a viajar a Inglaterra. Están intercambiando cartas, se hacen amigos, la mujer viaja de vacaciones a Inglaterra, se conoce con C.S. Lewis, le firma unos libros, se hacen muy amigos, se hacen tan amigos que la mujer le cuenta que tiene problemas de divorcio con un esposo alcohólico en Estados Unidos. Y como son tan amigos, sucede algo que pasa seguido en las fronteras de México, donde un ciudadano estadounidense se casa con una mexicana o viceversa, una mexicana estadounidense se casa con un mexicano para así facilitar los trámites de ciudadanía americana. C.S. Lewis le dice a esta estadounidense: si quieres nos casamos y así tú te quedas ya a vivir aquí y no vivimos juntos, no somos esposos, simplemente es un papel ante la ley, pero no es un papel firmado ante Dios, entonces no estamos casados, simplemente somos amigos y yo te estoy haciendo un favor para que tú obtengas la ciudadanía del Reino Unido. Resulta que se casan y a los pocos meses la mujer enferma de cáncer y a los 4 años muere. Después de estos 4 años, C.S. Lewis entra en un hoyo de sufrimiento que él describe en uno de sus libros, y podemos intentar, no podemos ponernos, pero podemos intentar imaginar lo que es estar en sus zapatos. Había vivido una vida de soltería hasta sus 60 y tantos años, encuentra una mujer de la que se enamora. Porque me faltó el paréntesis, después de que se casan y que ella enferma de cáncer, se enamoran y ahora sí se casan por la iglesia, viven unos 4 años de mucho dolor, de mucho sufrimiento, pero la mujer muere y C.S. Lewis comienza a sufrir todavía más. Entonces C.S. Lewis está en este declive en su vida, lleno de sufrimiento, y se pone a escribir un libro acerca de esto, porque no encuentra lógica en cosas como las que yo te expliqué hace ratito, que el sufrimiento es porque vivimos en un mundo caído, que es la ausencia de Dios, que es un proceso, que todo ayuda para bien, que es un camino a Dios. Como C.S. Lewis está sufriendo y dice: eso para mí no hace sentido. Y en un momento de revelación dice una frase que me gusta mucho, que el dolor es el megáfono de Dios para despertar a una iglesia sorda. Y podemos hacer el sufrimiento un sinónimo de dolor y decir que el sufrimiento entonces es un megáfono para despertarnos. Si Dios es tan bueno, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? Porque a veces solo así despertamos. Y nosotros tenemos que pedir misericordia a Dios, tenemos que pedir
ayuda a Dios y decirle: Señor, abre mis oídos de tal modo que no necesites sufrir para voltear a ver tu rostro. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo si Dios es tan bueno? A veces porque esa es la voz de Dios para despertarnos. Y ya estamos llegando a la parte final. Y si todo lo que dije no hace mucho sentido, que es altamente probable que no haga sentido, creo que esto es lo más importante entonces. Si Dios es tan bueno, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? Yo te dije algunas cosas hace unos minutos. Sin embargo, si estás en una relación fallida, si la economía no está como debe de estar, si el trabajo no ha funcionado como se supone que iba a funcionar, si la universidad no resultó como querías, la enfermedad, la muerte de un ser querido, 1000 sufrimientos que podemos estar pasando. Si tú estás sufriendo en este momento, hay altas probabilidades de que lo que yo te dije ahorita no tiene nada de sentido. Yo mismo ahorita no estoy sufriendo, pero sé que si estuviera sufriendo, lo que yo dije no me haría sentido. Sabría que es verdad, pero aún así no me haría sentido. Entonces, ¿qué responder cuando en verdad estamos sufriendo? Si Dios es tan bueno, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? Creo que lo más certero que puedo y podemos responder es que Dios vino a los que sufren. Que Jesús vino a morir en una cruz por los que sufren. Hay un versículo maravilloso en Mateo 5 que dice algo muy sencillo pero altamente profundo. Valga la antonomasia o oxímoron, valga el oxímoron, altamente profundo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. O sea, felices los que lloran, porque ellos van a ser consolados. Jesús vino a los que están sufriendo. Hay otro versículo donde dice Jesús que Él no vino a los que están sanos, sino a los que están enfermos. Jesús no vino al que está feliz, sino al que está sufriendo. El que está feliz también lo necesita y también puede encontrar a Jesús en su vida y puede vivir para Jesús. Pero Jesús vino especialmente a los enfermos. Hay otro versículo que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Jesús viene a los que sufren. Hay otro versículo que dice: venid a mí, vengan a mí todos los que están cansados, agotados, agobiados. Esto es lo que más lógica hace, creo. Si Dios es tan bueno, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? No sé. Es la respuesta más lógica y más acertada que tengo para ti en este podcast. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo si Dios es tan bueno? No sé. Pero sí sé que Jesús vino a los que sufren. Jesús vino a los cansados, a los agobiados, a los estresados, a los que no pueden, a los enfermos. Jesús vino a los enfermos para que sean sanos y sean consolados y sean partícipes del consuelo y de la salvación de Cristo.